Fraternal saludo para todos, amados hermanos en Cristo Jesús. Gracias damos al Señor por permitirnos estar nuevamente con todos ustedes para tener un tiempo de comunión, de compañerismo, de adoración y alabanzas al Señor y también de meditación en la poderosa palabra de nuestro Dios. Gracias al Señor por permitirnos estar aquí. Es una bendición muy grande que el Señor nos regala, poder compartir con todos ustedes las ricas bendiciones del Dios Altísimo. Estoy dando una cordial bienvenida a los amigos y hermanos que llegan a esta hora a nuestra conexión. Qué bueno estar aquí en esta transmisión en vivo. Les recordamos, mis amados hermanos, que tenemos abierto nuestro canal en YouTube, donde cada día estamos subiendo material nuevo, los videos que compartimos con ustedes, los mensajes. Suscríbase a nuestro canal en YouTube, active la campana de notificaciones, así cuando subimos un nuevo video usted es avisado, es notificado y va a poder ver esos mensajes, oírlos. Los puede bajar, compartir en audio si quiere. Los puede compartir con sus familiares, sus amigos, sus conocidos. Lo que nos proponemos es que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Que llegue a cuantos más corazones se pueda. Porque el propósito del Señor es ese. Es salvar, es edificar, es libertad. Y esto lo hace el Señor a través de su palabra gloriosa. También tenemos nuestra página en Facebook, Cristo Biblia. Allí va a encontrar mensajes escritos, mensajes grabados, en audio, en video. En audio más adelante lo vamos a subir con la ayuda del Señor. Todo para la gloria del Señor y para la edificación del pueblo cristiano, aquí en Colombia y fuera de Colombia. Gracias al Señor por todo esto que nos permite hacer. Y vamos a meditar en la palabra del Señor. Vamos a leer la palabra de Dios en el Salmo número 25. Todos en sus casas, abriendo las Biblias, en el Salmo número 25. Recuerde, cuando abra la Biblia, abrir también su corazón, para que la palabra del Señor entre a usted y produzca la obra que el Señor quiere hacer. En el libro de los Salmos, Salmo número 25, verso 1 al verso 22, dice la palabra del Señor así. Voy a leer en la versión de la Biblia que se llama la Biblia de las Américas. Dice: Salmo de David. A ti, oh Señor, elevo mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, que no se regocijen sobre mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Sean avergonzados los que sin causa se rebelan. Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. Acuérdate, oh Señor, de tu compasión y de tus misericordias que son eternas. No te acuerdes de los pecados de mi juventud, ni de mis transgresiones. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia por tu bondad, oh Señor. Bueno y recto es el Señor. Por tanto, Él muestra a los pecadores el camino. Dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes su camino. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Oh Señor, por amor de tu nombre, perdona mi iniquidad, porque es grande. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él le instruirá
en el camino que debe escoger. En prosperidad habitará su alma y su descendencia poseerá la tierra. Los secretos del Señor son para los que le temen y Él les dará a conocer su pacto. De continuo están mis ojos hacia el Señor, porque Él sacará mis pies de la red. Vuélvete a mí y tenme piedad, porque estoy solitario y afligido. Las angustias de mi corazón han aumentado, sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mis trabajos, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos, que son muchos, y con odio violento me detestan. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti me refugio. La integridad y la rectitud me preserve, porque en ti espero. Oh Dios, redime a Israel de todas sus angustias. Aleluya. Hermoso salmo de las Escrituras que el Señor nos ha dejado a través del salmista David para nuestra edificación. Vamos a orar al Señor para que Él nos bendiga en esta hora con su palabra. Quiero rogarle sus oraciones a favor mío, que el Señor me ayude a predicar, a enseñar su palabra con el poder y la gracia que el Señor da. Oremos al Señor. Amado Jesús, Rey del universo y Padre nuestro, te damos gracias por permitirnos estar sentados a tus pies para recibir de ti la enseñanza, el mensaje que trae fortaleza, salvación, vida eterna. Rogamos, Señor, en esta hora tu bendición. Ayuda a tu siervo a predicar y a enseñar tu palabra con la gracia, la sabiduría, el poder que viene de tu Espíritu. Oh Cristo de la gloria, glorifícate en cada corazón, en cada vida. Salva a los amigos que oyen y reciben el mensaje de tu palabra. Transforma sus vidas, libértalos, sálvalos por amor de tu nombre. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. En nuestra serie de estudio bíblico, Cristo en los Salmos, en la oportunidad anterior estuvimos estudiando el Salmo número 24, el cual nos presenta a Cristo como el príncipe de los pastores y el Rey de la gloria, que viene a recompensar a sus pastores y a sus ovejas y a establecer su reino de 1000 años sobre la tierra y luego en el reino eterno. Aleluya. También aprendimos que los salmos 22, 23 y 24 forman una hermosa trilogía. Estos 3 salmos forman una hermosa trilogía cuyo tema principal es Cristo Jesús. Entonces sería así. En el Salmo 22, Cristo es el buen pastor que su vida da por sus ovejas. En el Salmo 23, Cristo es el buen pastor que resucita para cuidar y perfeccionar a sus ovejas. Y en el Salmo 24, Cristo es el príncipe de los pastores y el Rey de la gloria, que viene a reinar con sus ovejas. Hermosa esa trilogía. Recuerde, Salmo 22, 23 y 24. Ahora vamos a estudiar el Salmo número 25. Este precioso salmo nos presenta un tema bien interesante. El tema del Salmo número 25 es el corazón del hombre según el corazón de Cristo.
Tremendo tema. Escuche, el tema del Salmo 25 es el corazón del hombre, según el corazón de Cristo. Aleluya. El Salmo número 25 también es un salmo escrito por el rey David. Y entonces, cuando uno lee el Salmo número 25, inmediatamente se da cuenta que David escribe este salmo desde su experiencia personal. Ya hemos dicho que los salmos expresan el estado del alma. Los salmos son poemas, son oraciones que brotan de un corazón que tiene comunión con Dios, que tiene amor hacia Dios, que está agradecido con Dios. Y David es ese tipo de hombre, un hombre que tuvo muchas experiencias con el Señor, que pasó momentos muy duros, muy difíciles, muy tristes, pero que también experimentó la consolación que da el Señor, la fortaleza que da el Señor, el acompañamiento que da el Señor. Entonces, David es retratado en el Salmo número 25. O sea, lo que leemos en el Salmo 25 es como una miniatura fiel de la vida de David, del corazón de David. En ese Salmo 25 se presenta la confianza férrea de David en el Señor, sus muchos conflictos por los que pasó, su gran transgresión, su verdadero arrepentimiento, su profunda aflicción. Todo eso está expresado en el Salmo número 25. De modo que podemos ver el mismo corazón del hombre, según el corazón de Cristo. Eso es lo que se refleja en este Salmo 25. De ahí entonces que podemos pensar que evidentemente este salmo es una composición de los últimos días de David, porque es como un resumen de lo que había en el corazón de David. Por la mención que David hace de los pecados de su juventud y por las penosas referencias a la astucia y crueldad de sus muchos enemigos. Entonces no sería una teoría especulativa. Él se refería al periodo en que Absalón capitaneó una gran rebelión contra él. Si usted ha leído primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, si ha leído primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, en esos libros va a encontrar bastante información acerca de David. Y cuando usted lee esos libros acompañado de los salmos, especialmente de los que escribió David, va a entender muchas cosas. Este salmo ha sido llamado el segundo de los salmos penitenciales o de arrepentimiento. La marca del verdadero santo es que sus aflicciones le recuerdan sus propios pecados. Y su pena por el pecado le lleva a su Dios, Cristo Jesús. Eso es lo que ocurre en este salmo. David entonces recuerda sus pecados, siente aflicción, siente pena, siente arrepentimiento, y todo esto lo lleva a la presencia del Señor. Sabe que solo el Señor lo puede ayudar. Es que cuando se trata de pecados, el pecado no lo puede solucionar un médico. El pecado no lo puede solucionar un político. El pecado no lo puede solucionar un psicólogo. El pecado no lo puede solucionar un escritor, un artista, un escultor, un cantante. No. El único que puede solucionar el problema del pecado del ser humano se llama Jesús de Nazaret. Por eso cuando Juan el Bautista vio a Jesús estando bautizando en el Jordán,
Dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alabanzas al Señor Jesús. Y en estos 4 salmos, 22, 23, 24 y 25, que están seguidos uno del otro, podemos hallar el alma de David presentada en todas las diferentes posturas o estados. Postrado, de pie, sentado y de rodillas. Aleluya. Entonces sería así. En el Salmo 22, David está echado, postrado sobre su rostro, gimiendo en el suelo, incluso casi entrando en un grado de desesperación y hablando de sí mismo, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tremendo. En el Salmo 23, David está de pie y en pleno favor de Dios o gracia de Dios. A pesar de sus enemigos, él está erguido y triunfando sobre toda oposición. Y él puede decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En el Salmo 24, David está sentado como un doctor en su silla o un profesor en su cátedra, dando una conferencia sobre la divinidad y describiendo el carácter del hombre que asciende al santo monte del Señor y cómo ha de realizarlo y después participa de su gozo. Aleluya. Pero en el Salmo 25, David está de rodillas. Levanta su voz a Dios. Y sobre estos 2 goznes gira todo el Salmo. Por una parte, ruega de todo corazón a Dios, suplicando misericordia. Y por otra, humildemente lamenta su propia miseria. Alabado sea el Señor Jesús. ¿Cómo comienza el Salmo número 25? Comienza con estas palabras. En el primer verso, mire cómo abre. A ti, oh Señor, levanto mi alma, elevo mi alma. Notemos cómo el alma de un arrepentido vuela a su Dios, como una paloma a su cobijo. Cuando los vientos de la tempestad están desatados, los navíos del Señor amainan las velas y se dirigen al bien recordado puerto de refugio. No hay más refugio, no hay más a quien acudir sino al Señor. Por eso es un error tratar de buscar el perdón de pecados en los hombres. Cuando Judas fue a buscar el perdón de pecados en los hombres, que devolvió las 30 monedas de plata por las que vendió al Señor Jesús, dijo, he pecado entregando sangre inocente. Los sacerdotes del templo le dijeron, ¿y a nosotros qué nos importa? O sea, como quien dice, problema suyo. El problema del pecado es bien serio y solo Cristo Jesús puede resolverlo. ¡Qué misericordia la del Señor al escuchar nuestro clamor en tiempo de tribulación! Aunque nosotros podamos olvidarnos de Él en nuestras horas de supuesta prosperidad, Él no se olvida de nosotros. Muchas veces el alma no puede levantarse, ha perdido sus alas y se siente pesada, pegada a la tierra, más semejante a un topo que hurga que a un águila que se remonta. En estas temporadas nubladas, no hemos de renunciar a la oración, sino todo lo contrario, hemos de redoblar la oración. Con la ayuda de Dios hemos de ejercer todas nuestras potencias para levantar nuestros corazones a la presencia del Señor. Elevar el corazón presupone un abatimiento previo del alma. El alma del ser humano es oprimida por el pecado y los cuidados de este mundo que, como los plomos a la red, la hacen hundir.
Y no puede subir hasta que el Señor ha desplegado sus acciones omnipotentes. Y entonces nuestros corazones han subido hasta nuestro amado Salvador como llamas de fuego. Es el Señor el que nos levanta, es el Señor el que nos eleva cuando buscamos su presencia. ¿Sabe? Los mundanos no pueden orar, así como el topo no puede volar. Pero los cristianos somos como águilas que se remontan hacia el cielo. Recordamos ese pasaje hermoso. Los jóvenes se fatigan y se cansan. Los muchachos flaquean y caen. Pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Oh, gloria al Señor. Viendo pues que el corazón del ser humano por naturaleza está fijado a la tierra, o sea, atiende a las cosas de este mundo, y que por sí mismo no es capaz de levantarse de ella como una piedra que está fija en el suelo, hasta que el Dios de la gloria levanta con su poder. Nuestro corazón solamente lo puede levantar Cristo el Señor. Nuestra petición principal ha de ser al Señor para que se complazca en atraernos hacia Él y que podamos correr hacia Él, que quiera exaltarnos y elevar nuestros corazones al cielo para no seguir echados en el charco de esta tierra. Es el Señor el que nos levanta. Hermano, hermana, es el Señor el que le levanta. Amigo, es el Señor el que puede levantarle de ese estado pecaminoso, de ese estado de perdición. Fíjense, la oración y la palabra es la edificación del alma hasta que alcanza el cielo, hasta que alcanza esa presencia gloriosa del Señor. Por tanto, un corazón piadoso ora y cada vez va llegando más alto en la oración y la palabra hasta que al fin sus oraciones llegan a la presencia de Dios. Aleluya. Con razón en la Escritura se muestra que vamos de gloria en gloria hasta tener más del Señor y ser transformados a la imagen del Señor. Un corazón sin la intención verdadera del afecto es como un cuerpo sin alma, como una cabeza sin cerebro. Hablando del corazón humano, Cristo dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Fíjense bien, es mirando la perfección, la pureza, la santidad del corazón de Cristo que vemos cómo es nuestro corazón. Usted nunca va a ver cómo es su corazón si mira los corazones de otros. Y cuando hablo de los corazones de otros, estoy hablando de sus pensamientos, de sus sentimientos, de sus emociones, de algo que va aflorando como es el actuar. Por eso es un error compararse con otros. Es que yo no hago lo que aquel hace, yo no digo lo que aquel dice, yo no vivo como aquel vive. Y por estar más pendiente de cómo vive el otro, se olvida de cómo es que debe vivir usted. Por eso debemos mirar, es el corazón de Cristo. ¿Dónde podemos ver el corazón de Cristo? En la palabra. En la Biblia está reflejado el corazón de Cristo, está revelado el corazón de Cristo, está revelado el carácter de Cristo. Y cuando vemos ese corazón de Cristo, ¿cómo es Él? Un corazón lleno de gracia, de amor, de verdad, de santidad, de pureza, de sabiduría, de sinceridad. Ahí es cuando vemos cómo es nuestro corazón. Y creo que tenemos que reconocer y decir:
Dios mío, me falta mucho. Señor Jesús, me falta mucho para llegar a ser como tú. Me falta todavía mucho para llegar a reflejar tu carácter. Fíjese, David halla la tarea difícil de levantar su corazón a Dios, pues el mejor de los corazones es pesado y empuja hacia abajo como el hierro en el agua. Por tanto, poniendo a un lado todo peso y el pecado que nos asedia, orando a Dios, acerquémonos a Él confiadamente, porque Él sí puede levantar nuestro corazón a Él, en una relación de comunión, de amistad, de compañerismo. Aleluya. Entonces, para que el corazón del hombre llegue a ser según el corazón de Cristo, el ser humano tiene que rendir su corazón a Cristo. Todavía el Señor nos dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. No hay otra manera como el corazón del ser humano sea levantado por el Señor, si no es entregándolo a Él, poniéndolo a sus pies. Por eso quien no le da el corazón al Señor no tiene cuándo ser transformado. No tiene cuándo ser cambiado. Es verdad, solo el Señor puede conocer el corazón del ser humano. ¿Y qué hay en el corazón del ser humano que no tiene a Cristo o que se va descuidando en su relación con el Señor? El Señor dijo que del corazón salen los hurtos, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los odios, las mentiras, las maledicencias. Todo lo malo sale del corazón. Por eso cuando alguien dice una palabra vulgar, ¡ay, se me salió! Claro, se le salió porque la tenía adentro. ¿Adentro de dónde? Adentro del corazón. ¿Qué le falta a ese corazón? Ser entregado a Cristo, ser rendido a Cristo. David tuvo que rendir su corazón en la presencia del Señor. Salmo 25, verso 2 nos dice, Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, que no se regocijen sobre mí mis enemigos. La fe nos une a Dios. Entonces tira de nosotros hacia Él. Está hablando de confianza. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Que confiemos en Él. En tanto que el anda de la fe se mantiene firme, no hay temor de la peor tempestad. Si falla, no nos queda esperanza. Hemos de procurar que nuestra fe sea sana, sea fuerte, sea viva, sea verdadera, pues de otro modo la oración no puede prevalecer o no puede llegar a la presencia del Señor. Es necesaria la fe. Ya conocemos el pasaje que nos dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque sin fe es imposible agradar a Dios. De modo que el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Gloria al Señor. Perder la fe, perder la confianza, es como el guerrero que tira su escudo, que arroja su espada. ¿Qué defensa tendrá el que no se halla en esa gracia, en ese refugio del Señor? No tiene ninguna defensa. Salmo 25, verso 3 nos dice, ciertamente ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Sean avergonzados los que sin causa se rebelan. Confiar en el Señor siempre producirá grandes réditos, grandes ganancias. El Dios de nuestra salvación nos protege y nos libra de nuestros enemigos. No hay vergüenza ninguna en confiar en el Señor. La vergüenza es para el que se rebela contra Dios. Es una tontería rebelarse contra Dios.
Saúl se rebeló contra Dios y le fue mal. Saúl se rebeló contra Dios y fue desechado para no ser rey. Quien se doblega ante la voluntad del Señor, quien se doblega ante la palabra del Señor, es levantado por el Señor. Gloria al Señor. David no había provocado a sus enemigos. A Absalón, David no había hecho nada contra Absalón. El odio de ellos era inmerecido. Los pecadores no tienen razón justificable o excusa válida para transgredir. No benefician a nadie, ni aun a ellos mismos con sus pecados. La ley contra la cual faltan no es dura ni injusta, porque la ley de Dios es justa, es buena y es espiritual. Dios no es un amo tiránico, cruel, en ninguna manera. El Señor es el mejor de todos los amos. La divina providencia no es esclavitud. Si antes el Señor nos da espíritu de poder, de amor y de dominio propio, no espíritu de cobardía ni de esclavitud para andar en esclavitud. Los hombres pecan porque quieren pecar, no porque sea provechoso o razonable para hacerlo. Porque cuando algunos pecan, luego dicen, ¿por qué hice eso? ¿Por qué dije eso? No debía haber obrado así. De ahí que la vergüenza sea la tribulación apropiada. Sonrójense con vergüenza penitencial ahora, pues de otro modo no podrán escapar al desprecio perdurable y la vergüenza amarga que es el destino de los necios en el mundo venidero. Hay un mundo venidero para aquellos que su corazón llega a ser según el corazón de Cristo, que se dejan transformar por el Señor. Un mundo venidero donde habrá manifestación de poderes extraordinarios. Aleluya. Un cuerpo glorioso, inmortal, resplandeciente, que puede desplazarse a una velocidad mayor que la velocidad de la luz. Qué glorioso será eso. Pero eso está reservado para aquellos que se dejen moldear por el Señor. La promesa del Señor es esta: quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Escribiré en vuestras mentes mis leyes y haré que andéis en mis estatutos y los pongáis por obra. Corazón de piedra, un corazón duro, lleno de pecado, endurecido. Corazón de carne, un corazón sensible, que siente la presencia de Dios, la gloria de Dios, que entiende la palabra del Señor. Algunos dicen, yo leo la Biblia y no entiendo nada. No le ha entregado su corazón al Señor. Su corazón está duro como una piedra porque no está arrepentido. Que la vergüenza recaiga sobre la cabeza del que la merezca. Incluso los que obran con deslealtad sin ser provocados. Por mi parte, eso era la oración de David. Y así fue porque se habla de un consejero llamado Ahitofel. Cuando David oró, que se dio cuenta que Ahitofel también estaba conspirando contra David y estaba aliado con Absalón, David oró al Señor y le dijo, Señor, entorpece el consejo de Ahitofel. Luego Ahitofel se ahorcó. ¿Cómo terminó Absalón? Terminó enredado por las greñas en las ramas de un árbol, de una encina, colgado. Y luego Joab le clavó unos dardos en su corazón. Allí murió. Los que conspiraron contra David perecieron. En parte por la espada, en parte huyeron avergonzados de su empresa, de su conspiración. De tal manera que el Señor sí oye a un corazón que se eleva en su presencia, a un corazón que clama en su presencia. Oh, gloria al Señor. El poder que hay en la oración
Es glorioso. ¿Qué hay que no consigan los santos si no piden? Si el Señor dijo, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Si 2 o 3 se pusieren de acuerdo en oración, creyendo, todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Aleluya, esa es la oración de un corazón que se eleva en la presencia del Señor. Salmo 25, versos 4 y 5 dice, Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. Qué hermosos textos. Si usted lee detenidamente, le voy a dejar de tarea, va a leer detenidamente el Salmo 25, lo va a leer hoy antes de acostarse. Y si quiere va a subrayar en ese Salmo 25 las veces que aparece la palabra camino, caminos y sendas. Y se va a dar cuenta que es bien interesante. La palabra que más se repite en el Salmo 25 es camino, caminos y sendas. Esas 3 palabras. De hecho son sinónimas. Camino, caminos, sendas, está hablando de lo mismo. Entonces, hay los caminos de los hombres y hay los caminos de Dios. La senda del pecado y la senda de la injusticia. Tenemos que decir que en el pecado los caminos de Dios no son nuestros caminos. Sus caminos y mis caminos. Los caminos de Dios son caminos de verdad. Los caminos del ser humano son caminos de error. Los caminos del Señor son caminos buenos. Los caminos del ser humano son caminos malos. Los caminos del Señor llevan al cielo y los caminos del ser humano llevan al infierno. Ya conocemos el pasaje que dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Bendito sea el Señor. Entonces David está orando, está clamando al Señor y le está pidiendo, Señor, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, para que equivocadamente no vaya por mis caminos en vez de los tuyos. Sí, guíame en la verdad. Está pidiendo David al Señor que le guíe en la verdad. Enséñame para que no me desvíe de tus caminos. Aleluya. Para que no ande por los míos, sino por los tuyos. Muéstrame tus sendas. ¿Cómo muestra el Señor el camino? ¿Cómo muestra las sendas? Mediante el ministerio de la palabra. Por eso es tan importante leer la palabra, oír la palabra, vivir la palabra, aleluya, obedecer la palabra. Enséñame tus sendas con la guía de tu espíritu. Guíame en tu verdad mediante la ayuda de tu gracia. Aleluya. Fíjese pues, ¿por qué en estos salmos está Cristo? Estoy asombrado del engranaje que hay en los salmos. Estoy estupefacto, estoy maravillado cómo los salmos revelan a Cristo. ¿Cuál era la oración de David? Pidió al Señor que le mostrara el camino. Pidió al Señor que le enseñara el camino. Pidió al Señor que lo guiara en la verdad. O sea, que le mostrara la verdad. Y la razón de ello es porque para David el Señor es el Dios de su salvación. En Él estaba esperando todo el día. Y sabe, Cristo mismo dio la respuesta a esa oración de David cuando dijo,
y sabéis el camino, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Aleluya. David, ¿quieres saber el camino? Y David de ahí en adelante puede representar cualquier hombre en la tierra, cualquier mujer en la tierra. Quien quiera que sea usted, quien quiera cómo se llame usted, quiere saber el camino, quiere conocer la verdad, quiere tener la vida eterna, quiere que el Señor sea el Dios de su salvación. Jesús de Nazaret es el camino, es la verdad y es la vida. Él mismo es el Padre. Por ello dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Aleluya. Quiero que aprendamos eso, mis amados hermanos. En las Escrituras encontramos oraciones, peticiones y cosas que los hombres de Dios pidieron y desearon saberlas y conocerlas, y quedaron ahí como en espera. Y a la luz de Cristo, a la luz de sus hechos, a la luz de sus palabras, encontraron respuesta. Cuando David quería saber cuál era el camino, nosotros hoy tenemos el privilegio de leer en el Nuevo Testamento la respuesta a esa oración de David. Jesús de Nazaret es el camino. David sabía mucho, pero se daba cuenta de su ignorancia y deseaba seguir en la escuela del Señor. 4 veces, 2 versos del Salmo 25, David solicita ser admitido en la escuela de la gracia de Dios. Ahí tenemos que estar matriculados todos los cristianos, en la escuela de la gracia de Dios. Ahí es donde está la revelación del Señor para nosotros. Usted, amigo, para usted el Señor es el Dios de su salvación. Si no lo es, no tarde en entregar su vida al Señor, para que Él sea el Dios de su salvación. Usted, hermano, hermana, permanezca en Cristo, sigamos adelante en el nombre del Señor Jesús. Y cada vez que hagamos una petición al Señor, digámosle con toda confianza: porque tú eres el Dios de mi salvación, porque tú eres el Dios de mi salvación, porque tú eres el Dios de mi salvación. Oh, gloria al Señor. Fíjese, usted puede usar esta declaración como una ferviente oración para aferrarse a las promesas del Señor, para recibir las bendiciones del Señor. ¿Qué ha ordenado el Señor para nosotros? Salvación. Aleluya. Sin duda alguna, Él no va a rehusar instrucción en sus caminos, revelar sus caminos, enseñar sus caminos. Es dichoso para nosotros el que podamos dirigirnos al Señor con toda confianza, con esa confianza que David manifiesta aquí. Poder decirle: porque tú eres el Dios de mi salvación. Esto nos da una confianza tremenda, un gran poder en la oración y un consuelo en la prueba, en medio de la aflicción, porque tú eres el Dios de mi salvación. En medio de la enfermedad, porque tú eres el Dios de mi salvación. En medio del peligro, porque tú eres el Dios de mi salvación. En medio de la necesidad, porque tú eres el Dios de mi salvación. En medio de la soledad, porque tú eres el Dios de mi salvación. Aleluya. En ti espero todo el día. El esperar en Dios
es vivir una experiencia de deseo hacia Dios continuo. Dice, en ti espero todo el día. Esperar en Él como el mendigo espera en su benefactor. Con deseo sincero de recibir provisiones. Como el enfermo del estanque de Betesda observaba cuando serían agitadas las aguas y esperaba en los pórticos con deseo de que le ayudaran a entrar en ellas y ser sanado. Esperar en Dios es vivir una vida en Dios, como el amado espera a la amada. El deseo es amor en movimiento, como el pájaro al volar. Vivir una vida en Dios, esto es lo que el Señor desea de nosotros. Cuando se eleva un corazón hacia la presencia del Señor, cuando aprende a vivir en Dios. Aleluya. En ti espero todo el día. He esperado para oír la voz secreta de tu espíritu, poniendo paz en mi conciencia. He esperado para sentir el vigor renovador de tu gracia, avivando mi obediencia. He esperado para ver el poder transformador de tu espíritu, purificando mi pecado rebelde. He esperado para sentir la virtud alentadora de tus consuelos celestiales, como refrigerio para mi alma que desmaya. He esperado todas estas bendiciones espirituales. ¿Y por qué no? También espero las bendiciones materiales. Porque el Señor no solamente nos ha dado alma, también nos ha dado cuerpo y nos ha dado estómago. Pero el Señor lo sabe todo. Aleluya. Y como Él lo sabe, lo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán por añadidura. Aleluya. Alma y cuerpo. Alma y estómago. Qué bueno es el Señor. Qué Salvador el que tenemos. Salmo 25, versos 6 y 7. Acuérdate, oh Señor, de tu compasión y de tus misericordias que son eternas. No te acuerdes de los pecados de mi juventud, ni de mis transgresiones. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia, por tu bondad, oh Señor. Hermanos, es por las misericordias eternas del Señor que nuestros pecados son borrados. Aleluya. Por esas misericordias del Señor somos ayudados en nuestras debilidades. El Señor nos santifica por su gracia, por su misericordia. Nos conforta con su espíritu. Por estas misericordias, por estas gracias infinitas del Señor, nos libra del infierno y nos acepta en el cielo. Qué bueno poder entender esto. Sabe, el amor de Dios es una fuente eterna. La esencia de nuestro Dios es amor, que nunca deja de emanar, en tanto que hay un corazón vacío capaz de recibir algo más de Él. Y está a disposición de todos los que llegan a Él, de todos los que buscan a Él, o de todos los que son atraídos a Él. Por eso, amigo, acuda pronto al Señor. Hermano, hermana, no deje de acudir pronto al Señor. Como la viuda al juez injusto acudía para que le hiciera justicia todos los días. Y al Señor le gusta que acudamos a Él. Si no tenemos bastantes vasos para almacenar esa gracia, así como dijera el profeta a aquella viuda: ve y pide vasijas prestadas para ti, no pocas,
paga tus deudas con ello y vive del resto hasta la eternidad. El Señor es una fuente inagotable de gracia. Brota raudales, amor eterno, amor verdadero. Con razón dijo el profeta: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. David dijo: no te acuerdes de los pecados de mi juventud, ni de mis transgresiones. ¿Cómo podía el alma de David en su juventud estar ensuciada o sucia por el pecado, si era rascada constantemente por el sufrimiento? La respuesta es sencilla, es fácil. Porque aunque David, en general, en su corazón era según el corazón de Dios, con todo especialmente en su juventud, tuvo faltas y debilidades. Tuvo pecados, transgresiones. Pues la Escritura dice: no hay hombre justo que viva y nunca peque. Y eso no es para justificar el pecado, todo lo contrario, es para mostrar que el ser humano necesita la gracia de Dios, necesita la misericordia de Dios, necesita conocer la verdad del Señor, necesita poder andar en los caminos del Señor. Sí, la juventud de David, espiritualmente, pobre, le faltaba, era culpable de sus pecados. ¿Qué diremos de la educación de aquellos cuya educación ha sido despreocupada y pecaminosa? ¿Sabe? El penitente, o sea, el arrepentido, cuando es sincero, no puede pasar las confesiones a golpe, no. Se ve obligado a lanzar muchos gemidos, porque los muchos pecados le abruman con innumerable aflicción. Eso es lo que pasa cuando uno es sincero y se postra en la presencia del Señor y ve la santidad del Señor. Tiene que decir como Isaías: ay de mí, que soy hombre muerto. Porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Señor, al Rey de los ejércitos. Y ahí es cuando uno tiene que decir: Señor, límpiame más, santifícame más, perdóname más, purifícame más. Aleluya. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Un sentimiento penoso de algún pecado provoca en el creyente un arrepentimiento por la masa entera de sus iniquidades. No hay nada que satisfaga del todo a una conciencia despierta como el perdón que da el Señor. Solo cuando viene el perdón del Señor, la gracia del Señor, entonces ahí hay una paz que solo puede dar el Señor. Ahora, David no quería tanto que sus pecados fueran perdonados, sino que sus pecados fueran olvidados por el Dios Santo. Porque en el Señor hay una majestad y una santidad terrible. Fíjense bien, Moisés dijo de la santidad del Señor: magnífico eres en santidad, hacedor de maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. En el Señor hay una majestad terrible, hay una santidad impecable, perfecta, intachable. Y nosotros postrados ante esa majestuosa santidad, ay, Dios mío, eso fue lo que dijo Isaías: ay de mí, bendito el Señor.
pero la gracia del Señor es mayor. No nos atrevemos a pedir que se nos mida nuestra porción en las balanzas de la justicia divina. Después estudiaremos otro salmo que dice que los hombres son nada. Y los hijos de los hombres menos que nada. A todos, pesándolos en balanza, son menos que nada. ¿Qué pedimos? Que el Señor siga teniendo misericordia de nosotros. Que el Señor nos siga cubriendo con su gracia, con su misericordia. La única manera de llegar a tener un corazón conforme al corazón de Cristo es por la gracia del Señor. Es si la gracia del Señor actúa en nosotros. No hay otra manera. Bendito sea el Señor. Salmo 25, verso 8 al 10. Bueno y recto es el Señor. Por tanto, Él muestra a los pecadores el camino. Dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes su camino. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Bendito el Señor. No lleguemos, sin embargo, a la conclusión de que la bondad de Dios salvará a todos los pecadores que siguen descarriándose por sus propios caminos. Pero podemos estar seguros de que Él renovará el corazón de los transgresores que se arrepienten de verdad y Él los guiará por el camino de la santidad. Por eso es tan importante creer la palabra del Señor. Si un descarriado se reconcilia con el Señor de corazón, el Señor le perdona. El Señor lo restaura, el Señor lo levanta. El Señor lo vuelve a llenar con el Espíritu Santo. Aleluya. Pero si alguien tiene un corazón doble y trata de burlarse de Dios y está endurecido, al final va a caer en el mal. Eso es lo que dice Proverbios. El que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Mas el que se endurece caerá en el mal. Si usted, hermano, hermana, anda descarriado, reconcíliese con el Señor. Arrepiéntase de corazón, pídale perdón al Señor. No ande más descarriado, no ande más en el camino de la muerte. Vuélvase al Señor, vuélvase al camino de la vida. No endurezca más su corazón, no cierre más su oído. Y usted, mi hermano, mi hermana, que está en el camino de la salvación, por favor, no se aparte del Señor. Ya no es hora, ya no es tiempo de descarriarse, ya no es tiempo de apartarse. No. Ya no es tiempo de volver atrás. Pronto viene el Señor a levantar su iglesia, a arrebatar al pueblo que Él ha redimido con su sangre preciosa. No vale la pena apartarse del Señor, no vale la pena. Todo lo contrario, vale la pena seguir negándonos al pecado, seguir negándonos a nosotros mismos. Si somos sinceros, tenemos que reconocer que en el trayecto de nuestra vida cristiana, en algún punto o en algunos puntos, le hemos fallado a nuestro Dios. Hay cosas que hemos hecho y que al Señor no le agradan. Pero la bondad, la gracia, la misericordia del Señor todavía se extienden hacia nosotros para levantarnos, para santificarnos, para purificarnos. Por eso tenemos que decir qué bueno es el Señor. Hay una hermosa profecía en Jeremías capítulo 6, versos 16 y 17.
Mire esta profecía. Así dice el Señor: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Qué dureza la del corazón del ser humano. Qué triste. Verso 17. Puse también sobre vosotros atalayas que dijeran: estad atentos al sonido de la trompeta. Y ellos dijeron: no lo estaremos. Qué dureza, qué dureza. Preguntad por el buen camino. Preguntad por las sendas antiguas. Y vuelven a resonar las palabras de Cristo Jesús. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Alabado sea el Señor. Senda antigua, Cristo Jesús. Buen camino, Cristo Jesús. Como la elección es el afecto de la soberanía del Señor, nuestro perdón es el fruto de la misericordia y la gracia de Dios. Y nuestro conocimiento es una corriente de sabiduría que fluye de Cristo. Nuestra fuerza, una impresión de su poder. Así que nuestra pureza es un reflejo de su santidad. No podemos ser santos por nuestras propias fuerzas. Es Cristo por su Espíritu que obra en nosotros la santificación, para que podamos vivir en santidad. Qué frecuentes, qué marcadas y qué numerosas son las huellas para cada familia cristiana, para cada individuo que ha entregado su vida al Señor por las pisadas de Cristo Jesús. A donde quiera que vamos, vemos que la misericordia y la verdad del Señor han pasado por allí. Por las profundas huellas que han quedado detrás para nosotros ir en pos de ellas. Como está escrito: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Oh, aleluya, aleluya. Entonces el propósito final de seguir las pisadas de Cristo es llegar a ser como Él es. Aleluya. Ser santo como Él es santo. Ser puro como Él es puro. Ser sabios como Él es sabio. Ser humildes como Él es humilde. Ser mansos como Él es manso. Ser perfectos como Él es perfecto. Ser glorificados como Él es glorioso y glorificado. Aleluya. Hechos
a imagen de Cristo. Salmo 25, verso 11 al 14. Oh Señor, por amor de tu nombre, perdona mi iniquidad, porque es grande. Aquí hay un ruego bendito que no falla nunca. No por nuestros propios méritos, sino en virtud a la obra de Cristo. Aleluya. Por su sangre preciosa en la cruz del Calvario derramada. Por su gracia, por su misericordia. Gloria al Señor. Perdona mi pecado que es grande. Por amor de tu nombre. O sea, es confesado, es aborrecido. Esto está consumiendo mi corazón de pena. Señor, perdónalo. Pronuncia con tus labios la absolución. La absolución no la del hombre. Yo recuerdo cuando iba a misa. Era joven. Era un adolescente. Iba a misa y después me iba a bailar. Iba a misa de 7. Terminaba casi a las 8 la misa y después me iba a bailar. Y a veces me confesaba con el cura y el cura me decía: hijo mío, te absuelvo de tus pecados. Reza 3 Padre Nuestros, 2 Dios te salves, 3 Aves Marías y ve en paz. Y yo me iba a bailar, a beber, a hacer el pecado, a andar en la mentira, en las cosas malas de este mundo. Ahí no había absolución de pecados. Oh, pero qué diferente cuando el Señor me atrajo hacia Él con cuerdas de amor, con cuerdas humanas, de los que me hablaron la palabra. Cuando el Señor me recibió en su gracia y en su misericordia, el día que fui sumergido en las aguas del bautismo y sobre mí se invocó el glorioso nombre de Jesús para perdón de los pecados, ese día el Señor sí me dijo: te absuelvo de tus pecados. Y la paz entró a mi corazón. La libertad llegó a mi vida. Oh, gloria al Señor. Qué obra tan maravillosa la que el Señor hace. El pecado pesa muchísimo. Solo que un difunto no puede sentir el peso del pecado. Y esa oración de alguien que en sinceridad le dice al Señor: te ruego que lo quites de mí. Su tamaño no es una dificultad para ti porque tú eres un Dios grande, pero la miseria con que me oprime hace que te busque y que te pida perdón rápido. Eso cuando la conciencia no está endurecida. Cuando el cristiano hace algo malo y la conciencia es sensible todavía, inmediatamente se arrepiente. Inmediatamente dice: perdóname, Señor, no quiero volver a hacer esto malo que hice. Pero cuando la conciencia está encallecida, está entenebrecido el entendimiento, cuando la conciencia se ha vuelto insensible, peca, hace lo malo y le parece que está todo bien. No, eso es normal, eso lo hace todo el mundo. Fornicar, tener relaciones sexuales antes del matrimonio, no, la gente vive así, eso es normal. Andar en homosexualismo, en lesbianismo, no, esa es la moda. No es así para el que anhela de verdad tener el corazón conforme al corazón de Cristo. Él es santo en todo. Gloria al Señor. En vez de quedar aplastado por los méritos negativos del pecado, el que de verdad quiere ser santificado mira al Calvario, mira a la sangre preciosa del Cordero de Dios y suplica con clamor vehemente debido a la urgencia del caso, pidiendo santificación, pidiendo perdón, pidiendo misericordia. Gloria al Señor, pidiendo que el Señor
lo limpie de sus pecados. Como Dios perdona los pecados, por amor de su nombre, estará dispuesto a perdonar muchos pecados, lo mismo que pocos pecados, grandes y pequeños. En realidad, cuanto mayores son y en mayor número son los pecados, mayor es el perdón. Como resultado, mayor es la gracia y la gloria de Dios. Y por tanto, David, sobre esta consideración del nombre, la gracia y la gloria de Dios, hace de la magnitud de su iniquidad un motivo para clamar misericordia y perdón delante del Señor. Cuando el pecado del hombre es grande, más grande es la gracia del Señor. David no está alegando la grandeza de su pecado y no la pequeñez del mismo. David ante todo pide la misericordia del Señor, el perdón del Señor. Claro, al ver la santidad de Dios, el pecado se hace ver todavía mayor. Porque ante tanta santidad, ante tanta gracia, ante tanta gloria, bendito sea el Señor. Entonces Él refuerza en su oración esta consideración, que sus pecados son muy graves. Como cuando un mendigo pide pan, alega su pobreza, su hambre, su necesidad. Como cuando un hombre afligido clama misericordia. Bendito sea el Señor, bendito el nombre de Jesús. ¿Sabe? Dios permite que este ruego llegue a Él y sea movido a misericordia hacia nosotros. No por nada digno que haya en nosotros, sino por lo miserable de nuestro caso, por la incapacidad nuestra para alcanzar el cielo, para alcanzar la gloria de Dios, para alcanzar la vida eterna. Esas cosas no las alcanzamos por mérito nuestro. Es solo por la gracia del Señor, es solo por la virtud o en virtud de la obra que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. El honor de Cristo es salvar a cuantos más pecadores acudan a Él. ¿Qué dijo Pablo? Que Cristo, el Señor, vino a salvar a los pecadores, de los cuales Él es el primero de todos. Bendito sea el Señor. Así como el honor de un médico es curar los casos más desesperados de enfermedad y de heridas. Por lo tanto, no dudemos nosotros de acercarnos a este Cristo, que está dispuesto todavía a restaurar, a regenerar, a levantar, a santificar, a bendecir. Gloria al Señor, gloria al Señor. La especialidad de nuestro Cristo es glorificarse en casos que solo Él puede solucionar. Gloria al Señor. Él todavía está dispuesto a redimir a los pecadores. Y el pecador que rechace la gracia del Señor atesorará ira para el día de la ira y del justo o de la revelación del justo juicio de Dios. A ver, avancemos otro poquito. Salmo 25, verso 12 al 14. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él le instruirá en el camino que debe escoger. En prosperidad habitará su alma y su descendencia poseerá la tierra. Fíjese, el temor es respeto al Señor, es reverencia y engendra seguridad. Teme a Dios que está sobre todas las cosas y usted no tendrá temor a los hombres en absoluto. Él enseñará el camino que ha de escoger. Aquellos cuyo corazón es recto no errarán por falta de dirección celestial. Él siempre está enseñando, Él siempre está instruyendo, está aconsejando. Cuando Dios santifica el corazón del ser humano, ilumina la mente. El que teme al Señor no tiene que temer nada más. Gozará de bienestar y de las ricas bendiciones que el Señor da. Aleluya.
Mire qué hermoso el verso 14. Los secretos del Señor son para los que le temen y Él les dará a conocer su pacto. La comunión íntima del Señor es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Los secretos aquí se refieren a una comunión, a una amistad estrecha. Significa relación familiar, intimidad, confidencias, amistad selecta. Aleluya. Cuando el corazón del ser humano viene a ser conforme al corazón de Cristo, según el corazón de Cristo, hay comunión íntima. Gloria al Señor. Hay comunión estrecha. Este es un gran secreto. Las mentes carnales no pueden imaginarse lo que significa y aún los creyentes no pueden explicarlo en palabras porque es necesario experimentarlo para conocerlo. Aleluya. ¿Qué hace el hombre natural? No discierne las cosas que son del Espíritu. Para él son locuras. Pero el hombre espiritual sí entiende las cosas que son del Espíritu. Fíjese usted, cuando el Señor revela sus secretos, el andar con el Señor es la mejor manera de conocer la mente de Dios, el Espíritu de Dios, los secretos de Dios. Los amigos que andan juntos se comunican secretos. El secreto del Señor es para los que le temen. Noé anduvo con el Señor y el Señor le reveló un secreto que destruiría al mundo, pero que a él le salvaría en un arca. Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación, le dijo el Señor. Abraham anduvo con Dios y Dios le dejó entrar en su consejo secreto. ¿Esconderé a Abraham lo que voy a hacer? Y otra escritura dice, ¿acaso no revelará Dios sus secretos a sus profetas? Aleluya. En esa comunión íntima, personal, fue cuando el Señor se reveló a los caminantes de Emaús al partir el pan. Aleluya. Salmo 25, verso 15. De continuo están mis ojos hacia el Señor, porque Él sacará mis pies de la red. Es otra manera de decir, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Aleluya. Poniendo la mirada en el Señor, tendremos confianza en Él. En Él, en Él. Una desgraciada paloma cuyas patas habían caído en el lazo del cazador es un perfecto emblema del alma entrampada en los cuidados y placeres del mundo, que siente el deseo de tener el poder de la gracia para huir y estar en reposo con su Redentor glorificado. ¿Sabe que hay momentos en que uno sí anhela irse de este mundo? No puede ser el mundo nuestro hogar, dice un himno. Salmo 25, versos 16 al 17. Vuélvete a mí, tenme piedad, porque estoy solitario y afligido. Las angustias de mi corazón han aumentado, sácame de mis congojas. Si nosotros nos volvemos al Señor, no tenemos por qué temer que Él se vuelva a nosotros, sino que podemos alegrarnos, gozarnos. Aleluya. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío sus caminos y el hombre inicuo sus pensamientos. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Volveos al Señor y Él se volverá a vosotros. Oh, bendito sea el Señor. Cuando llega la hora más oscura, cuando el mar está en su punto más turbulento, cuando han aumentado nuestras aflicciones, entonces podemos orar confiadamente. Oh Señor, sácame de mis congojas.
Bendito el Señor. Salmo 25, verso 18 al 19. Ya casi vamos concluyendo. Mira mi aflicción y mis trabajos. O sea, dificultades, problemas. ¿Ha tenido trabajos? O sea, ¿ha tenido problemas? Y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos, que son muchos, y con odio violento me detestan. Las muchas pruebas de los santos. Fíjese todas las palabras que hay para hablar de pruebas. Aflicción, trabajos, problemas, tribulaciones, angustias. Pero ¿qué hace el Señor con su Espíritu Santo? Consolarnos. Para ello nos dio su Espíritu Santo, el Consolador, para que esté para siempre con nosotros. Bienaventurado el hombre para quien el pecado es más insoportable que la enfermedad. No tardará mucho antes que el Señor le haya perdonado la iniquidad y curado la enfermedad. Cuando usted falle en algo, inmediatamente arrepiéntase. No deje que su corazón se endurezca. No deje que su corazón se endurezca. Y concluimos. Fíjese, el salmista David estaba diciendo, mira mis enemigos, que son muchos, y con odio violento me detestan. O sea, míralos, pero con otra clase de mirada. Tal como miraba el Señor a través de la columna de fuego sobre los egipcios y los perturbó, los trastornó, soltó las ruedas de los carros con una mirada de ira y de venganza. Hay enemigos que no se arrepienten y no se van a arrepentir nunca, que los mire el Señor, pero con una mirada diferente. Salmo 25, verso 20 y 21. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti me refugio. La integridad y la rectitud me preserven, porque en ti espero. Otra forma de decirlo es, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Nunca habrá vergüenza en confiar en el Dios Todopoderoso. Él es nuestro guardador, es nuestro refugio, nunca nos fallará, nunca nos defraudará. Y termina este salmo con una tremenda petición. Salmo 25, verso 2. Oh Dios, redime a Israel de todas sus angustias. Esta oración de fe está enfocada en un clamor por el Redentor de Israel. No solo por el rescate de las angustias, sino por el rescate de los pecados, los cuales son la causa principal de todas las angustias. ¿O no es verdad que cuando hemos pecado nos hemos metido en unas angustias, en unos problemas que nos han afligido el alma, que nos han hecho poner el rostro contra el suelo? Hermanos, mantengámonos en obediencia, en santidad. Mantengámonos en la gracia del Señor. Dejemos que el Señor nos dé un corazón conforme a su corazón, por su palabra, por su espíritu. Sigamos adelante en el nombre del Señor Jesús, que pronto viene Cristo a llevar su iglesia. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Vamos a darle gracias a Él por alcanzarnos con este glorioso evangelio. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por revelarnos tu camino. Gracias, Señor, por rescatarnos de la maldad y del pecado. Gracias, Señor, por tenernos todavía en tu gracia. Perdona, oh Señor, nuestros pecados, nuestras maldades. Ante tu gloriosa santidad, ante tu terrible majestad, tenemos que decir que nos falta todavía ser cubiertos de esa gracia maravillosa tuya. Que olvides nuestros pecados, que los eches tras tus espaldas.
Oh Señor, así podemos sentir esa paz, esa libertad, ese gozo de tu Espíritu y de tu salvación. Ayúdanos, Cristo de la gloria, a permanecer en tu camino, en tu verdad. Ayúdanos, Señor, hasta el último instante en que vengas a llevar tu iglesia contigo. Queremos estar para siempre en tu gloria. Guarda a los hermanos en tu camino. No los dejes caer en el pecado. Y obra en los que se han descarriado para que vuelvan a tu camino. Restáuralos por amor de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias al Señor. Mis amados hermanos, así hemos llegado al final de esta transmisión en vivo de Cristo en los Salmos. El corazón del hombre según el corazón de Cristo. Que el Señor Jesús les bendiga. Les amo de corazón.